¿Aparecerá en los mensajes de los gobernadores de la provincia de Buenos Aires esta lógica de amigo-enemigo? Pregunto. ¿Me siguen, verdad? Hasta acá, ¿qué es lo que quiero ver? Por supuesto van a ir apareciendo otras cosas y ahora lo comentamos. Entonces, lo primero que vamos a observar en este mensaje que da Rivadavia es que era un mensaje no escrito. Había concurrido a la sala personalmente y lo había dicho oralmente, o sea, era un discurso, ¿no? Un discurso oral. No lo había puesto por escrito, no es que mandó el documento y lo leyeron en la legislatura. ¿Correcto? Esto va a ser después, pero la tradición es que el mandatario llegue, digamos, a la legislatura y oralmente dé las explicaciones del caso, aunque lea un documento. Digo la tradición que acababa de crearse, ¿no es cierto? Es decir, esto no existía con anterioridad. Y asocio esta iniciativa o esta creación de la tradición con esta pregunta inicial que les dije. ¿Por qué? Porque la pregunta sería más compleja aún. Es, digamos, de alguna forma, ¿no? Desde la Revolución y durante estos 10 años se ensayaron formas de hacer política y se hizo política, ¿no? De otra manera, ya no como en la monarquía. Pero estas formas de hacer política modernas, llamémosle así, o más modernas, implicaban necesariamente la conformación de estos opuestos. Bueno, y lo primero que vamos a encontrar en el mensaje de Rivadavia es una invocación, por ahí contrariamente a lo que nosotros podríamos considerar de antemano, dado que Rivadavia es el de las reformas. En el segundo de los cuerpos, este es el primero de los cuerpos antiguos que invoca, el segundo de los cuerpos que va a invocar Rivadavia es el ejército. Un ejército que estaba en formación, es un ejército de la provincia de Buenos Aires, y que dice, bueno, vamos a enviar específicamente una guardia de honor para que controle y resguarde a la sala de representantes, a los miembros de la Junta, es decir, le ofrecía la seguridad del ejército a la sala de representantes. Al mismo tiempo que, por supuesto, también el Poder Ejecutivo, es decir, el gobierno provincial, también tenía su propia guardia del ejército. Y aquí, digamos, esto es bastante sintomático de que, ¿no? En este periodo de formación de estas instituciones, las instituciones republicanas aparecen asociadas también a la fuerza, ¿sí? Le llamó fuerza en este caso, digamos, al ejército. No estoy hablando del poder, estaría diciendo esto. El poder asociado, digamos, también a la fuerza, ¿correcto? Una y otra cosa tomadas de la mano. Bien, lo siguiente va a ser que se elige a Juan José Paso, ¿no? Un personaje bastante conocido por nosotros, ¿no? Miembro de la primera junta, también del triunvirato, etcétera, etcétera. Paso sigue siendo, digamos, un político influyente en su época, y va a ser el presidente de la Sala de Representantes de ese momento. Va a ser elegido, digamos, ¿no? Esto es una novedad, digamos, total, porque además no había en ese momento creo que se los dije la semana pasada, no había, digamos, una carta que indicara cómo debía constituirse, digamos, la Sala de Representantes. El reglamento de la Sala de Representantes la van a hacer estos mismos diputados, ¿no? De la primera legislatura.
Y bueno, entre ellos entonces se establece esta elección entre pares, digamos. Esta lógica, digamos, a ver, este asunto de la pregunta sobre el enemigo, a ver cuál era el enemigo para Rivadavia. Y entonces se empieza a señalar una diferencia muy importante que hay entre esa lógica de hacer, esa práctica de hacer política de suya, ¿no? De ir, digamos, a la legislatura y rendir cuentas, a la lógica anterior de la monarquía, que no necesitaba rendirle cuentas a nadie. Esto es lo que va a plantear aquí Rivadavia en este primer discurso. Uno derivaba, decía, ¿no? La república, obviamente. No habla de república en estos términos, ¿no? La república lo pongo yo al término. Pero justamente uno derivaba la república de la voluntad general, es decir, de la elección, ¿no? De la elección del pueblo, y por tanto era una legitimidad racional, y la otra derivaba de una elección oscura, decía Rivadavia, ¿no? La legitimidad era una cosa relativamente oscura. ¿Por qué? Porque, bueno, derivaba, digamos, del orden divino. Y esto para Rivadavia, digamos, era lo viejo, lo irracional. Aquí ya teníamos, digamos, respecto de la concepción política de Rivadavia y sus acompañantes, por decirlo así, digamos, una diferencia bastante importante, digamos, es decir, en la coyuntura, en ese momento, parece que el amigo y el enemigo está planteado en términos de lo viejo y lo nuevo. ¿Me explico? No es que el enemigo sea una persona, un club, un partido político, sino que es el antiguo régimen, es la monarquía. Bueno, también me llamó la atención que el redactor dijera que Rivadavia descendió a explicar, ¿no?, las acciones del gobierno, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿descendió de dónde? ¿No es cierto? Es una concepción todavía, es decir, hay una concepción bien de superioridad de aquel mandatario, digamos, que está en el poder ejecutivo, ¿me explico? Y esto se manifiesta en el lenguaje, en los discursos. Seguramente este redactor, a quien no conozco, no sé quién redactó, todavía está muy influenciado de esa concepción elitista de lo que es el poder, de lo que es la política. Vamos a ver una cosa que es recurrente. ¿Cómo se organiza ese discurso? Ese discurso político de los gobernadores tiene una organización que más o menos se va a ir repitiendo. Observen que lo primero que va a aparecer son las relaciones exteriores en general. Es decir, ¿cómo estamos en cuanto a las relaciones exteriores? Bueno, digamos, ¿cómo estamos?, ¿no? Brindemos toda la información referida a los aspectos relativos a las relaciones exteriores. Luego se van a referir a la guerra o al Ministerio de Guerra, es decir, cómo están las cosas con el ejército, las guerras, cómo va la marcha de la guerra en tal o cual lugar, etcétera, etcétera. Incluyendo, por supuesto, el asunto de la finanza, la política, las acciones prácticas del gobierno, es decir, toda la obra de gobierno, ¿no? Se refieren, pero es como en secciones, ¿no es cierto? No dice sección 1, 2, 3, pero están como planteadas en secciones. Así se organiza, digamos, ese discurso de los gobernadores. Y en este caso, Rivadavia se va a referir a las relaciones exteriores, y esto es importante señalarlo. Relaciones exteriores son lo que le está pasando, digamos, en el litoral con Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, lo que ocurre con Córdoba,
¿Con Córdoba quién? La provincia de Buenos Aires. O sea, la provincia de Buenos Aires se considera a sí misma un estado autónomo independiente que tiene relaciones exteriores ¿con quién? Con las ex provincias de la Unión, ¿no? Con las provincias de la ex Unión, mejor dicho, ¿no? Es decir, eran como estados independientes autónomos, ¿no? Los problemas que tiene Entre Ríos son problemas de Entre Ríos. Nosotros tenemos relaciones exteriores con Entre Ríos. Eso es lo que estaba diciendo Rivadavia y lo que podían decir las otras provincias también, veremos luego qué pasaba al respecto. Lo mismo va a plantear, bueno, en el caso de esta provincia que acabo de mencionar, la provincia del litoral, que va a decir, bueno, que han llegado, digamos, a un acuerdo, ¿no? Estas 4 provincias es el Tratado del Cuadrilátero de 1822. Es un tratado que se firma en enero, es un tratado de no agresión después justamente de que se había disuelto el Congreso, habían tirado para atrás la Constitución, etcétera, etcétera. Y entre las cosas que establece ese tratado de cuadrilátero va a estar la idea de llegar a formar un nuevo Congreso de la Nación, un nuevo Congreso constituyente. Es decir, manifiestan la voluntad de unirse nuevamente, digamos, en una nación única. Ya venía un poco de antes, la Asamblea del año 13 ya lo había establecido. Había establecido la libertad de prensa, había establecido, digamos, que debían existir periódicos que confrontaran entre sí, porque eso hacía a la mejor manera de hacer política y a la mejor forma, digamos, de las nuevas repúblicas, ¿no? Que hubiese confrontación, porque si había debate, digamos, los problemas se podían superar de mejor forma. Y esto va a ser ratificado durante este momento, y Rivadavia lo lleva a la legislatura y lo plantea, digamos, como el asunto de la libertad de expresión y la libertad de prensa como un asunto primordial, ¿no? Para el gobierno y para el desarrollo, digamos, de la sociedad, ¿no? Es decir, es un principio que va a ser considerado fundamental para el avance de la sociedad. Esto hace, digamos, a una cosa que vamos a conocer con el tiempo mejor y que hoy en día denominamos opinión pública. Todavía la opinión pública, o mejor dicho, en ese momento la opinión pública está en formación. ¿Y cómo se forma la opinión pública? Bueno, comienza, digamos, a formarse a raíz de la diversidad de periódicos y de los debates públicos que se hacen de la política. Ahora bien, si este es un principio que es fundamental, el del debate público, el de la libertad de expresión, que por supuesto está parte, digamos, de un principio fundamental que son los derechos individuales, también Rivadavia llama la atención a la exacerbación de esa opinión pública respecto de los comportamientos de los mandatarios y de los políticos de la época, porque eso podía llegar a generar o generaba una confrontación inútil, una confrontación que llevaba, digamos, a la violencia, a la guerra, etcétera, etcétera. Por supuesto, lo que le temían, digamos, ¿a qué le temían? Le temían a la disolución, ¿no? Temían, digamos, a la confrontación armada, a la anarquía, ¿no? A ese tipo de cuestiones. Y después hay una larga lista, digamos, de cosas a las que se refiere, como el culto, la educación, a cómo se organizaba el territorio, etcétera, etcétera, ¿no? Y lleva, digamos, a una inquietud, digamos, a la sala, y plantea la necesidad de tratar una ley de olvido y una ley militar nueva, que por supuesto tenía que ver con un sistema de reclutamiento, ¿no? El sistema de levas, de establecer un nuevo sistema para las levas,
de confeccionar nuevos padrones, digamos, para contar con un ejército activo al cual se pudiera recurrir cuando se encontraba en reserva. Y esta ley del perdón que tenía que ver con las confrontaciones pasadas, una ley del perdón que apuntaba, digamos, a no continuar, digamos, persiguiendo o no perseguir a aquellos que no habían estado no habían estado de acuerdo, habían intentado incluso levantarse, ¿no?, contra las reformas. Si bien esta ley de olvido se va a establecer, después vamos a ver, un año después, justamente en el 23, este es en el 22, en el 23 ya va a haber un levantamiento muy hostil, ¿no?, que es el levantamiento de Tagle, acompañado por los curas de la época, por los curas que se oponían, digamos, a la reforma eclesiástica. Y ahí a Rivadavia directamente los va a mandar a fusilar, ¿no? O sea que del olvido después vamos a pasar, digamos, a un castigo violento y se terminó, ¿no? Bueno, y finalmente una cosa más para señalar de este primer discurso es que Juan José Paso, en esa misma sesión, pide que en lo sucesivo el mensaje fuera también por escrito, es decir, que concurrieran los personajes, pero que también se hiciera por escrito, y decía que era para dejar testimonio para la posteridad. Había que dejar testimonio de lo actuado para la posteridad, es decir, para nosotros. Esto es interesante porque Paso era consciente en ese momento, no sé si todo el mundo era consciente de esto que voy a decir, ¿no?, pero y tampoco sé si era extraordinariamente consciente, pero por lo menos lo manifestaba. Tenía una conciencia de que los tipos estaban haciendo historia. ¿Se entiende? Es decir, ellos estaban ahí haciendo una historia. Los hombres hacen la historia. Esta es una cuestión muy, muy también típica de la ilustración y del racionalismo. Así como nosotros mismos, nosotros también en este momento estamos haciendo historia. Por ahí nadie la va a recordar nunca, jamás. Pero por ahí, ¿quién nos dice? Alguno por ahí nos rescata del olvido, alguna de estas clases andará dando vuelta por ahí, vaya a saber. Nos miran las caras, nos dicen, miren estos. Sí, se hacía, miren. Pasaron una pandemia. Ya no hay más pandemia en el mundo, vamos a suponerlo. Años. Pero eran conscientes de que estaban haciendo, de que estaban en un momento trascendental, que estaban haciendo, que formaban parte de esto, ¿no? Y no sé si este asunto posiblemente tuviera que ver con una manera de hacer política también, ¿no? Es decir, me parece que no es lo mismo ser consciente de que se hace historia a no ser consciente que uno hace historia. ¿Me explico? Porque no daría lo mismo, me parece. Me voy a referir ahora a la segunda, ¿no? Al segundo mensaje de Rivadavia, que es el del 23. Bueno, lo primero que señala son aspectos, diría yo, centrales, por lo menos para los políticos de ese momento, para este grupo rivadaviano. No sé si es necesario recalcar, pero digámoslo. Martín Rodríguez era el gobernador, pero acá las caras que aparecen visibles, digamos, las que se enfrentan a todo esto, son básicamente tres ministros, ¿no? El ministro Rivadavia, García y Agüero. Ahora, esto no quiere decir que el gobernador no compartiera estos ideales. Los ideales eran compartidos por el gobernador, y si leyéramos algunas cosas de Rodríguez nos daríamos cuenta que estaba en sintonía con ellos, ¿sí? Esto lo quiero señalar así de forma general, porque si no parece que el gobernador está ausente y está por otro lado. Sí, el gobernador es un militar,
pero deposita en manos de civiles, digamos, las cuestiones que hacen, digamos, a una política liberal. Y él, que es también un liberal, marcha, digamos, hacia las fronteras, está transando con los ejércitos para mantener la paz, porque es un requisito fundamental, digamos, de la nueva república. Y esto es lo que señala Rivadavia al comienzo del segundo de los mensajes. Ahora este ya es por escrito y nos vamos a dar cuenta que está mejor incluso organizado. Entonces, el mensaje de la tercera legislatura, lleva ya, este es el tercer año de la legislatura. El primer año, por supuesto, no fue. Hubo simplemente hasta que cumplió un mandato, porque esto es cumplido el mandato, van. ¿Me explico? Bueno, y entonces señalan en este primer momento las cosas que ya han logrado, ¿no? Hay paz interior, paz exterior, una estabilidad del sistema representativo, dice, ¿no? Y la estabilidad de un sistema representativo de nuestra patria o de la patria. Patria es la provincia de Buenos Aires, ¿me explico? Porque por lo mismo que dijimos con anterioridad, las relaciones exteriores eran con las otras provincias, con los otros estados, si se quiere, ¿no? Y este estado es para mí la patria, decía Rivadavia. ¿Cuál estado? El estado provincial, la provincia de Buenos Aires. Es decir que ya, digamos, en el pensamiento, como idea de estos personajes, de Rivadavia por lo pronto, pero creo que ya era más extendido, ya la patria es más que la tierra donde uno nació. La patria era considerada el reducto más pequeño, digamos, ¿no? El lugar, el territorio en donde uno había nacido. Podía ser cualquier pueblo, cualquier ciudad, de cualquier parte del mundo. Esa era la patria. Luego ahora patria acá parece ser una unidad más amplia y ahora está más relacionada a la unidad política. ¿Me explico? Antes estaba mucho más anclada al territorio, ahora patria está más anclada a una concepción política, ¿no? A una unidad política que es este estado provincial, ¿no? Aunque la tranquilidad, dice, de algunas de las provincias del interior de esas provincias de la antigua Unión no están del todo pacificadas, pero que, digamos, están tratando de lograrlo. Y por supuesto, todas estaban en una cierta armonía, ¿no? Con Buenos Aires, en tratativas con Buenos Aires, y en la inteligencia, digamos, de que iba a ir aflorando lentamente conforme las provincias se fueran pacificando, organizando, etcétera, etcétera, iba a emerger esto que llamaba el sentimiento natural de formar una sola familia. Es decir, que para Rivadavia, naturalmente, había una inclinación, digamos, a formar la nación. Esto de la familia quería decir, significaba formar la nación. El sentimiento de querer formar una nación estaba, pero cuidado, no estaba la nación constituida, ni tampoco era una cosa, digamos, que determinara la conducta de las poblaciones, los pueblos, los mandatarios, etcétera, etcétera. En otros términos, la nación no preexistía, me explico, había un sentimiento que iba a ir formándose. Decía naturalmente. O sea que mucho no había que actuar, pero en rigor sí había que actuar, porque decía que las provincias tenían que organizarse. Y respecto de otro problema que va a emerger, digamos, que también habría que considerar, ¿no? Dentro de las relaciones exteriores, estaba el problema con Brasil, que había invadido en este momento la banda oriental, ¿no? Es decir, mantenía bajo su dominio, digamos, a Uruguay, la banda oriental de Uruguay. Y esto va a ser un problema muy grave desde mi punto de vista, determinante, digamos, para este momento,
y para estos gobiernos. ¿Y qué señala acá Rivadavia? Rivadavia dice algo que es muy importante. No es que él estuviera en desacuerdo con la guerra, ¿no? Es decir, no plantea no ir a la guerra con el Brasil. Plantea que si vamos a la guerra, esta guerra tiene que ser una guerra nacional. No puede ser una guerra de la provincia de Buenos Aires, ¿no?, con el Brasil, sino tiene que ser una guerra nacional. Por lo tanto, la decisión no es de la provincia de Buenos Aires, la decisión tiene que ser de una nación, de un país ya formado, que en ese momento, por supuesto, no existía. Y por eso, digamos, va a ir como decantando, ¿no? Ahora, ¿por qué señala este asunto? Porque ya dentro de la legislatura de la provincia de Buenos Aires se había metido este asunto, de esta idea, ¿no?, de recuperar la banda oriental. Es más, acá se la llama provincia, ¿no? En la provincia de Montevideo se llama. No se le dice, bueno, es la banda oriental, se dice la provincia de Montevideo. Quiere decir que, por lo menos los porteños y los bonaerenses consideraban a Uruguay una provincia más. Pero dice esto, ¿no? Y acá a ver si puedo mandar. Dice esto. El gobierno, considerando la ignorancia como el primer enemigo de los pueblos que desmoraliza y embrutece, ha multiplicado los establecimientos de la primera educación en la ciudad y en los campos. El método de enseñanza mutua se generaliza. Punto central, digamos, de este discurso, en el sentido de que yo estaba explorando, ¿no? Al principio de todo me preguntaba, ¿no?, a ver, esta lógica de mi amigo-enemigo, ¿dónde estaba? Observemos nuevamente que el enemigo es una cosa abstracta, es un concepto, diría yo, político y filosófico, no es algo que está corporizado, no es algo material. El enemigo no es el partido tal o cual. El enemigo es la ignorancia, que es una cosa que le atañe, digamos, es el enemigo de todos, no es el enemigo de uno. La ignorancia, la falta de educación, etc., esos son los enemigos de la sociedad. ¿Por qué? Porque en la concepción política de estos tipos está la idea de que hay que formar la sociedad, crear una sociedad civil fuerte, una sociedad civil, digamos, de ciudadanos respetables, y para lograr formar una sociedad de ciudadanos respetables, honestos, cultivados, educados, con futuro, con ganas de superarse, de progresar, etcétera, etcétera, es necesario eliminar este asunto de la ignorancia. Es preciso, digamos, educar al pueblo, si no, que es lo mismo que decir hacer una sociedad civil fuerte. Ahora, claro, para lograr este objetivo fundamental, era necesario, digamos, ayornarnos con otros componentes que sí son. Dice, bueno, ¿y qué más estamos haciendo? Y bueno, apuntamos con el departamento de ingenieros, apuntamos y de arquitectos, ¿no? Es decir, apuntamos a organizar el territorio, ¿no es cierto?, a dividirlo, pero a controlarlo, porque si nosotros no tenemos un control, no tenemos un dibujo de este territorio, no sabemos ni siquiera dónde estamos parados. De ahí va a emerger el departamento topográfico, los agrimensores, digamos, las profesiones que tienen que ver con las medidas, con las mediciones de las propiedades. Y menciona también las iniciativas que tienen referidas al puerto, ¿no? Es decir, a la construcción del puerto, al mantenimiento del puerto, de los caminos, señala, digamos, los proyectos que hay de agua para establecer el agua corriente en la ciudad capital.
agua corriente. O sea, había cosas elementales, prácticas, no había agua en Buenos Aires, evidentemente. El agua corriente va a ser una cuestión elemental y fundamental, digamos, para el desarrollo de esa ciudad, de todas las ciudades en general. Y ya estaban planteados, digamos, acá en 1823. Y después, por supuesto, también hace mención, digamos, a los hechos de violencia. No lo menciona, pero es el motín de Tagle, y ahí dice, bueno, acá vamos a aplicar el imperio de la ley, y efectivamente lo que sucede es que los ejecutan, ¿no? Y bueno, hace mención también al ejército permanente que se hallaba escarmentando a los bárbaros, y aquí, digamos, en el 23, justamente creo que es ese mismo año, se funda la ciudad de Tandil, que es primeramente un fuerte, y de ahí se funda la ciudad de Tandil posteriormente, ¿no? Dice algo que es muy, muy importante, que es este asunto de las resistencias a las reformas. Dice que hay que vencerlas. Sería como propio del género humano, digamos, resistir, digamos, las reformas. Pero hay que vencerlas porque, con valentía, decía, ¿no es cierto?, para eliminar los privilegios. Este asunto de eliminar los privilegios es lo que tiene Rivadavia en la cabeza. Recordemos que él hace esta reforma religiosa, por ejemplo, siendo él un católico apostólico convencido. Y bueno, ahonda en el asunto de consolidar las instituciones republicanas. Una consolidación que no parte, digamos, de una constitución, sino que se da de hecho, porque acá no hay una carta magna, no hay por escrito nada, ¿no? Hay simplemente la actuación de las instituciones. Están actuando instituciones nuevas que se han formado prácticamente de la nada. Y esto también es muy benthamiano, porque el propio Bentham no creía demasiado, digamos, tampoco de Stud de Tracy, creían mucho, digamos, en las constituciones escritas. Y después, el último de los mensajes de Rivadavia y García, que es del 3 de mayo del 24, vuelve a la carga, señala algunas cosas. Voy a señalar simplemente algunas cosas que hacen, que ya las dijo con anterioridad en el mensaje anterior, pero que aquí están como reafirmadas. Primero señala que ya estamos en el 24 y ahora está empezando a hablar de cómo se está organizando un Congreso Constituyente, es decir, que han llegado al momento, digamos, de que las provincias aparentemente están en mejor situación para llegar al Congreso Constituyente. Y que dice algo importante, dice que hay que ir ganándose, digamos, el afecto y la confianza de las provincias, que hasta ahora han sido bastante renuentes, digamos, a todas las promociones que emergen de Buenos Aires, pero que se los han ido ganando con el tiempo, y una forma de ganarles es ponerle el dinero a disposición de todos los diputados que concurran al Congreso, preparar y tener todo listo, ¿no? Para que vengan los diputados a Buenos Aires, y eso va a ser solventado justamente por la ciudad capital. Bueno, y a propósito de esto va a volver a la carga sobre el reclamo de la guerra contra el Brasil, y ahora dirá, bueno, el Congreso va a ser el que trate, digamos, la guerra con el Brasil, no va a ser la legislatura, digamos, de Buenos Aires. Y ya empiezan a hablar de que es una causa nacional, ¿no? Y a la nación toca defenderla, lo planteaba en estos términos. Y la recuperación de la provincia de Montevideo es ya una causa nacional, y a la nación toca defenderla, eso es lo que decía, ¿no? Entonces ahora, por supuesto, digamos, se iba a enfrentar a la construcción de un ejército permanente, para lo cual había que reclutar. Pero reclutar ya estaba visto, y lo veían en la práctica, era terriblemente difícil por diferentes razones. Por supuesto, no estaban viendo, desde mi punto de vista, algo que ya había ocurrido, y era que nosotros tenemos en cuenta que lo siguiente, ¿no? En 1815
se produce un desarrollo, un avance de la frontera ocupada por el blanco muy importante, pero el avance más trascendental se da en la producción. Desde 1815 en adelante hay una explosión productiva en la provincia de Buenos Aires, que va a requerir de una creciente mano de obra. Ustedes piensen que al mismo tiempo que necesitaban brazos para agarrar los fusiles, al mismo tiempo los estancieros reclamaban, sobre todo los grandes, no los más chicos, pero los grandes reclamaban que disciplinara la mano de obra mediante la papeleta del Conchavo a partir de 1815, porque no tenían mano de obra. ¿Me explico? Entonces, esto era una contradicción permanente. Se necesita mano de obra para producir porque nos da mucho dinero, ¿no? Deja dinero para el Estado, pero al mismo tiempo nosotros vamos a hacer una guerra al exterior que requiere de toda esa mano de obra que está dispersa. Entonces, aquí hay un problema, ¿no? Un problema de logística de ese Estado que no termina de apuntar bien, digamos, a cuál eran, digamos, los objetivos primordiales de ese Estado nacional en construcción. El mensaje que sigue es el mensaje de Las Heras, que, como dije, digamos, hoy al principio íbamos a volver a él, justamente por esto, ¿no? Este es del 18 de mayo de 1825. En este momento está actuando el Congreso por un lado, el Congreso Nacional, está la legislatura en paralelo de la provincia de Buenos Aires, y esto comienza a ser una cuestión muy problemática para los dos. ¿Por qué? Porque la provincia de Buenos Aires tiene una legislatura que está funcionando en la ciudad, pero en la ciudad también funciona el Congreso Nacional. Y esto chocan intereses y el campo de aplicación de las medidas de uno y otro. Las incumbencias empiezan a mezclarse y entonces allí empezamos a tener rispideces, problemas. Bueno, lo que va a pasar, digamos, definitivamente, que son las disidencias contra la aplicación de la Constitución Nacional. No es llamativo que comience destacando, digamos, el hecho de que el Ejército Libertador había cumplido con los objetivos, que estaba estacionado en Perú, que había triunfado, sí, todo eso era cierto, pero hasta por ahí nomás todavía, digamos, los españoles no habían sido expulsados. Pero ni menciona, ni siquiera Las Heras, que había sido la mano derecha de San Martín, lo menciona a San Martín. Guarda total silencio. ¿Por qué será? Y básicamente es porque San Martín todavía mantiene la idea de establecer un monarca para las repúblicas, digamos, hispanoamericanas. San Martín tiene la idea de que lo mejor para estas tierras es la monarquía. Y esto lo había defendido en el Congreso con órdenes específicas al diputado Godoy Cruz, que no le hizo caso, en el Congreso de Tucumán, el que declara la independencia. En ese Congreso San Martín impulsaba la implantación de una monarquía que él consideraba podía ser rápidamente, podía venir de la mano del director supremo, es decir, el directorio transformarlo en una monarquía. Pero, y ahora no me acuerdo quién es lo que lo dice dentro de la literatura, pero esto le traía problemas serios, ¿no? Cómo establecer una nobleza, cómo elegir a un monarca, cómo eliminar las disidencias internas. Esto iba a ser muy problemático en medio de tantas disidencias, tantas discordias, etcétera, etcétera. Bueno, y aún a pesar de lo que se había visto, ¿no? Es decir, estamos hablando del año 25 ya, todavía San Martín, que en ese momento estaba en Mendoza, no se había ido todavía a Europa, mantenía esta idea, digamos, de la monarquía.
Y no lo menciona, ni una palabra dice eso. Después reafirma algo que dijimos acá hace un momento. Asociaba el progreso material como una condición para amar las instituciones representativas, decía Las Heras, incluso para que penetrara ese instinto de libertad y orden en las clases menos favorecidas. Las Heras, como buen militar y de su época también, era orden cerrado, jerarquía, elitista, ¿no? Y estaba de acuerdo con los hombres de la época en que la ignorancia del pueblo había sido el mejor recurso de los interesados, de los ambiciosos, de aquellos que querían manejarlo para lograr sus propios objetivos personales, digamos, ¿no? Y también planteaba, y esto es por primera vez lo observo, digamos, en uno de los mandatarios de la época, hablaba de la juventud. Esto era una cosa nueva, ¿no? Él estaba pensando en la juventud, decía, bueno, la juventud no formada en el respeto iba a formar hombres, digamos, incapaces de ser libres, ¿no? Pues no podrán gobernar ni ser gobernados, sino por el terror y la violencia. Entonces, y aquí venía lo principal, decía, un templo y una escuela en cada aldea deben ser monumentos que la provincia levante a la libertad. Un templo y una escuela. La educación civil y religiosa formará las costumbres de un pueblo verdaderamente libre. Ella hará más raros los delitos y menos necesaria la acción constante de la fuerza para conservar la paz y sostener el orden. Y ahí, digamos, en torno, digamos, a esta idea general que tenía Las Heras, que duró poco en el gobierno, es que también planteaba, digamos, que para sostener estos objetivos era necesaria formar y implantar, sostener, solidificar las instituciones liberales, ¿no?, que eran las propias para hacer feliz, digamos, al pueblo, ¿no? Esto es lo que rescato yo de este mensaje de Las Heras. Y finalmente vienen los dos mensajes de Dorrego, ¿no? Uno es del 14 de septiembre de 1827, ¿no?, y otro el del 14 de junio del año 1828. Y bueno, en los dos se va a quejar bastante de la guerra, pero hay con matices, ¿no es cierto? Con matices. Quiero reparar en lo siguiente antes de seguir, ¿no? En Las Heras también aparece este asunto como estaba en danza el asunto de la guerra, ¿no? Decía, bueno, las instituciones solidificadas serán de utilidad también para luchar, digamos, en contra, digamos, de estos enemigos extranjeros. Hablaba de vengar el honor nacional, o sea que pensaba, digamos, en que ya la nación estaba formada. Entonces, podríamos decirlo, el enemigo estaba afuera y el enemigo estaba adentro, que seguía siendo lo mismo, era la ignorancia, era la falta de educación, le agregaba este asunto, el asunto del orden, ¿no? Pero, digamos, estaba en la misma sintonía, digamos, que los mensajes anteriores. ¿Qué va a aparecer en Dorrego? Bueno, lo primero es que reafirma que el deber del gobernante era ir a esa sala y ofrecer, digamos, un mensaje y dar cuenta, ¿no?, de lo que pasaba. Ya para entonces, otra vez volvemos a un régimen federal de hecho, porque, digamos, las provincias se han vuelto, digamos, a la autonomía, ¿no? Son libres, independientes, autónomas, y acá Dorrego habla en nombre solamente de la provincia de Buenos Aires. ¿Pero qué dice? Bueno, ahora es obligación mía venir a dar cuentas, y esto debería ser el normal funcionamiento, digamos, de la institución, ¿no? Pero, dice, los últimos tiempos no han sido los mejores,
vividos, y bueno, pero ahora lo vamos a retomar. Lo que tenemos que tener en cuenta acá es que Dorrego viene después de que justamente Las Heras haya renunció, digamos, pero acá hay como 1 año y medio, digamos, de diferencia entre la renuncia de Las Heras y la llegada de Dorrego, y esto es porque quedó como una acefalía en el gobierno, y se dio justamente por ese choque entre el gobierno, entre el Congreso Nacional y el Congreso Provincial. Es decir, Las Heras dice, ¿para qué voy a seguir siendo gobernador si a mí me están pasando por arriba, ¿no? ¿Y por qué me están pasando por arriba? Y porque el Congreso Nacional dice que va a dividir la provincia en 3, que va a federalizar Buenos Aires, entonces yo ya no tengo razón de ser. ¿Me explico? Entonces el tipo dice, en lugar de llegar a un acuerdo y decir, bueno, pero a ver, ¿la provincia tiene una existencia? Sí, bueno, entonces anda a gobernar a la provincia. No pasa eso. Queda ahí como en el aire, y entonces se produce esta acefalía. Hay una renuncia, ¿no? Y entonces la sala de representantes se disuelve. O se autodisuelve. Y se autodisuelve porque existe este congreso paralelo que está funcionando. Ahora, restablecida la sala, dice, qué bien, bueno, y lo van a elegir a Dorrego, ¿no? Y entonces va a destacar este asunto de la tradición, que es completamente nuevo, ¿no es cierto? La obligación del mandatario a concurrir, digamos, a la sala de representantes. Y lo primero que va a señalar después de eso es que con anterioridad se había producido un delirio de la política. Ya empecemos a prestar atención. Dice, bueno, lo anterior fue un delirio de la política. A la flauta. El delirio fue cometido, digamos, fueron muchos los delirantes, ¿me explicó? No fue uno solo. Hay un grupo de delirantes que establecieron una política, no sé, descabellada, llamémosle nosotros. Por supuesto, ¿en qué consistía ese delirio? Bueno, este asunto de superponer, ¿no?, las funciones de la sala con las del Congreso. Y, por supuesto, este delirio de la política tenía que ver con que habían dividido la provincia y habían intentado federalizar la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque Dorrego acá en este momento sale en defensa, digamos, de la provincia, ¿correcto? Yo soy de la provincia de Buenos Aires, voy a defender esto. Después se le puede decir, bueno, pero también quería construir la unidad nacional. Claro, sí, pero la provincia de Buenos Aires no se toca. ¿Me explico? Si el planteo es, aquí hubo gente que quiso destruir la provincia de Buenos Aires, que es lo que va a emerger, digamos, de ahí en más. Porque la unidad, estaba en juego la unidad de la provincia de Buenos Aires. Y entonces me parece que acá empieza a introducirse el asunto de el enemigo ya está como ubicándose, corriéndose a un sector político. ¿Me explico? Claro, ahora no es la falta de educación, o vamos a decir la falta de fe, la falta de educación, la ignorancia es el enemigo, la pobreza, la miseria, los bárbaros que están, digamos, los indios, los indígenas que nos atacan, que se llevan la fortuna, las mujeres, etc. Todo eso que por ahí se podía decir en la época, ¿cierto? Ahora ya los delirantes, y con esto ¿por qué vuelvo a utilizar el término? Porque era un término descalificador con un sector particular, ¿me explico? No se está diciendo, bueno, no, fue un error, no, acá fue un delirio, ¿sí? Fue un delirio. Y esto chocaba muy. ¿Por qué era descalificador? Porque el mote le cabe a quienes eran los racionalistas, ¿me explico?
a quienes venían planteando la racionalidad del sistema político, y este tipo los llama delirantes. ¿Se entiende? Entonces, acá ya comienza un momento en el que no puede haber entendimiento alguno, porque ya están hablando en otros términos. Comienza a hablar de lo anterior, de lo que ha pasado anteriormente, ¿no? Es decir, en el mensaje dice, es la política anterior que ha provocado la desolación y los recuerdos dolorosos, palabras que él pone en este mensaje, ¿no? Y se refería justamente a la ley de capitalización de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que se dio en 1816. Y relata todo lo que pasaba, digamos, con anterioridad. Bueno, ¿qué me dejaron acá? Y me dejaron un desastre. Yo me tengo que hacer cargo ahora de este desastre. Pero él había formado parte de ese desastre. Este es el punto, digamos, que hay que señalar de este mensaje. Relata la situación del Banco Nacional, dice el Banco Nacional está tambaleando. El medio circulante reclamaba una atención inmediata porque había depreciación del papel moneda. Se había aumentado, por supuesto, el valor de las cosas, es decir, había inflación. Esto había traído, digamos, pobreza en la población, porque la inflación, digamos, se cobra, ¿no? Y, por supuesto, todo esto era por una excesiva también, por un exceso de emisión monetaria, lo señalaba Dorrego, y también por un exceso de crédito que había tomado el Estado provincial. Ahora, bueno, y todo esto también decía que se le sumaba, digamos, al ahogo que tenía el gobierno suyo, su gobierno, se le sumaba el hecho de que había que seguir sosteniendo la guerra. Había que seguir sosteniendo la guerra, y además había especulaciones y se habían producido fraudes durante el gobierno anterior. Bueno, entonces relata después las peripecias del ejército acantonado en Uruguay. Dice, bueno, están con hambre, no tienen vestimenta. Este ejército, contrariamente a lo que yo pienso, no ha respetado la propiedad privada. ¿Qué quiere decir esto? Y acá viene la contradicción de Dorrego, porque Dorrego había sido uno de quienes propuso la guerra y de quienes sostuvo que había que ir a la guerra, ¿no? Alentando a los famosos 33 orientales y llevando la discusión al Congreso Nacional. Entonces él mismo había sido parte, digamos, de esta debacle. ¿Me explico? Ahora se hacía el desentendido porque ahora a él le tocaba gobernar. Bueno, era este asunto, digamos, de cómo los gobernantes pueden cambiar de parecer, claro. Y bueno, y una de las cosas que decía hacia el final era que también había desaparecido la República, porque no podía ser una república, ¿no? un país donde la autoridad se entregaba al ejercicio de la fuerza, de la corrupción y de la intriga. Bien. Después también señalaba que las bases de la equidad y la justicia eran los principios fundamentales para reorganizar una nación. Es decir, este primer discurso de Dorrego era bastante, para utilizar un término muy conocido por nosotros en la actualidad, creo que sanateó. Fue a sanatear, ¿no? Había mucha sanata en o sea, no había, a ver, y las cosas concretas, es decir, y cuando me decís de
porque describió una situación que le venía de antes, ¿no? Dice, bueno, y se destruyó todo esto, etcétera, etcétera, y nada. Entonces uno dice, bueno, ahora que es tu segundo gobierno, tu segundo año de gobierno, explícame qué diablos vas a hacer ahora, ¿no? Entonces vamos a ese de junio del 28. ¿Qué pasa en junio del 28? Bueno, la situación se ha agravado. Eso lo sabemos por la literatura, lo sabemos por comentaristas y por otros historiadores. Obviamente la cosa se ha agravado porque la guerra sigue agravando las cosas. Ciertamente la provincia de Buenos Aires debe hacerse cargo de una situación que por supuesto no le competía a ella sola, pero la van a dejar sola. Eso está clarísimo. Es decir, Mendoza, por decir algo, o Córdoba no va a aportar absolutamente nada a esa guerra. ¿Me explico? Porque dicen, no, acá me lavo las manos, no tenemos recursos, chao. Entonces, en el segundo año de mandato, solo decía que había encontrado realizadas las esperanzas que se habían concebido en los primeros días de la Revolución de Mayo, porque la legislatura estaba funcionando. Eso ya era para él un avance importante, claro que lo era, digamos, era una institución que, a pesar de todo, existía, ¿no? Pero que por supuesto no podía dar cuenta mucho de las cosas que había hecho. ¿Por qué motivo? Porque la guerra había paralizado los recursos económicos de la provincia, los tenía que destinar ahí. Mira, por ejemplo, los apoyos que va a obtener este gobierno, que no casualmente dice sobre Inglaterra, nos presta constantemente los oficios de un amigo verdadero. Inglaterra para Dorrego en ese momento era un amigo verdadero, claro. Le prestaba plata y además seguramente vendía armas, le bancaban, digamos, el ejército, ¿no? Y además estaba comprometido. Inglaterra hace todo lo posible para que el estado oriental del Uruguay no quede en manos de Brasil, ni tampoco en manos de la Argentina o de Buenos Aires, eso está claro, ¿no? Es Inglaterra, diría yo, es el gran jugador que hace posible que exista la República Oriental del Uruguay, porque a partir de entonces es como Uruguay aparece como un estado nacional independiente, ¿no? Y después no mucho más, ¿no? La convención en Santa Fe, la paz interior, un gobierno que está abocado a extinguir la discordia, no sé bien cómo decir, o sea, palabras, ¿me explico? Son palabras. Y bueno, y decía que la razón había triunfado. Los pueblos habían sellado la paz y se había llamado una convención en Santa Fe, que iba a ser una convención nacional, que por supuesto no se da en este momento ni se va a dar.